Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter. Buenos días. ¿Te fue bien? Sí. Qué bueno. Bueno, vamos con el tema de hoy nuevamente. Así que entraré con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por darnos estas oportunidades. ¿Podría por favor bendecir nuestras mentes con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús? Amén. Bueno, Martin, entiendo que es hora de tiempo de preguntas. Me gustan las preguntas porque tenemos varios temas, pero también nos da algunos estudios bíblicos. Sí, tenemos que hacer algunos estudios bíblicos cuando queremos hacer estas cosas. Y sí, algunos de esos temas son preocupantes para la gente. Bueno, a todo, de lo contrario no harían estas preguntas. Y muchas de las preguntas tratan de las críticas, de la forma en que los adventistas, por ejemplo, interpretan los textos. Por lo que es bueno que tengamos esta oportunidad para hacer un estudio bíblico. Sí, y es bueno para todos que vean, que no solo vean a través de nosotros, sino que puedan ver y demostrarlo. Y tal vez hay algo que quizás no sabía y todos podemos aprender juntos. ¿Sabes algo? Este asunto de estudiar lo que la Biblia dice ha sido una manzana de la discordia por mucho tiempo. Sí, por años. Y nadie puede decir que ellos tienen todo. Nadie. Y todos pueden cometer un error aquí y un error allá. Y tenemos que ser amables el uno al otro. Y si hay un error, lo señala. Y puede decir, bueno, es de esta manera o de esta manera. Y sí, hay espacio para todo. Así que nadie pueda decir que lo que decimos es el todo, el punto y final. Hay otros que interpretan las cosas de manera diferente. Pero es nuestro deber saber y entender de acuerdo a las Escrituras. Amén. Esa es la forma, sí. Así que pasemos a una pregunta. Desde que Cristo entró en el lugar santo, antes del juicio previo al advenimiento, ¿cuál era su función en el ministerio antes de que entrara en el lugar santísimo? Esta es una pregunta muy interesante. Y en realidad, la pregunta contiene más de lo que uno podría imaginar a primera vista, ¿sí? Porque todo este asunto, ¿a dónde fue? ¿Fue al lugar santo? ¿En qué lugar entró? Al lugar santísimo. Ese es un problema importante en el mundo de hoy. ¿Y por qué es importante saber cuándo él fue al lugar santo y al lugar santísimo? ¿Y qué hizo antes? Es la pregunta. Porque antes en realidad entró en este ministerio. Porque la Biblia dice que entró en el santuario celestial no con sangre de toros y cabras, etc., sino con su propia sangre. Por lo que el ministerio en el santuario no pudo comenzar hasta que Cristo había pagado el precio, porque tenía que entrar con su propia sangre. Así que, ¿qué él hizo antes? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Bueno, una verificación de datos. ¿Hay una verificación de datos, Martin? Sí. Hoy en día la gente ya no usa cheques en muchas cosas. En los Estados Unidos todavía usan cheques, pero en muchos países ya no lo usan. Ya los cheques están desactualizados. Pero a veces, cuando tú querías pagar algo, pero tú no tenías los fondos reales, escribía otra fecha y se lo daba a la persona, y solo después de esa fecha podrían cobrar el cheque. Pero tenían la garantía en la mano. ¿Sí? Entonces, el ministerio de Cristo antes realmente era una especie de fecha en un cheque para comprobar la promesa y luego lo que prometió
sería en el futuro. ¿Tiene sentido? Sí. Así que demos algunos ejemplos de por qué es absolutamente esencial que entendamos el ministerio de Cristo. Porque nunca ha cambiado. Ha sido el mismo desde el principio. El plan de salvación se puso en los cimientos, ¿sí? Tomemos algunos ejemplos. Enoch fue llevado al cielo. Sí. Okay. Fue el precio real por el pecado de Enoch. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Fue pagado eso? No fue pagado. Pero sin embargo, él fue llevado al cielo sin ver la muerte. Ahora, esa era una garantía para el mundo antediluviano, antes del diluvio. Eso fue de que las promesas de Dios eran ciertas, que aquellos que fueran fieles y lo siguieran a Él, en realidad irían al cielo. Así que tenían una garantía y luego tenían una predicción de cuándo la retribución vendría. Y Noé predicó durante 120 años. Y cuando Matusalén muriera, entonces vendría la palabra profética, que tenían el espíritu de profecía. Pero también tenían la garantía de que se podía confiar en la palabra de Dios. ¿Sí? Así que eso era una fecha de un cheque. Ahora, el otro ejemplo que tenemos es Moisés. Moisés murió. Y luego hubo una discusión entre Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Y yo puedo entender por qué el diablo estaba extremadamente frustrado. Porque aquí Moisés había resucitado de los muertos y fue llevado al cielo. Y el diablo dijo, excúsenme, ¿qué derecho tienes de llevarlo al cielo y resucitarlo para llevarlo al cielo? ¿Qué derecho tienes? Porque después de todo, no has pagado el precio. El precio no se ha pagado. Él no tiene derecho a ir al cielo. Y el Señor no discutió con él. Solo le dijo que el Señor te reprenda, Satanás. Y se llevó a Moisés. Así que aquí hay otra publicación. Así que mira la pregunta. ¿Fue su pecado perdonado? ¿El pecado de Moisés? Sí, él fue declarado justo y fue llevado al cielo. Ok, está bien, pero ¿quién lo declaró justo? Jesús. Jesús. ¿Quién expió por él? Jesús. Pero aún no lo había hecho, aún no había muerto en la cruz. Entonces, ¿qué fue? ¿Es una fecha de publicación? Sí, es un cheque para que cobre una fecha de publicación. Aquí hay otro ejemplo. Elías. Él fue llevado al cielo sin ver muerte. Sí, correcto. Él nunca vio la muerte. Él fue llevado al cielo. Él fue declarado justo. Lo suficientemente justo para representar a los vivos al final del tiempo, que no verán la muerte. Así que tú tienes a Moisés como ejemplo de aquellos que morirían y resucitarían porque habían sido contados dignos. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección. Y fue llevado al cielo. Así que sus pecados fueron expiados. Todo lo que Cristo hizo y hará en el futuro en el santuario, Él actualmente en realidad hizo la promesa antes, y eso es lo que hizo. Ahora vamos a expandirnos mientras estamos en esto, porque sé que es importante que la gente lo entienda, que entienda cómo funciona esto. El santuario es en realidad un modelo de cómo funciona el plan de salvación. Ahora, hemos discutido esto muchas veces y no iremos al santuario en detalle, pero es una mini promulgación de cómo funciona el plan de salvación. Y el plan de salvación real, el precio que tenía que pagarse, la expiación que tenía que tener lugar y el oficio de nuestro sumo sacerdote, en realidad comenzó cuando la sangre estaba disponible, porque no entró con sangre de ovejas y cabras. Ahora, el santuario terrenal tenía un lugar santo y un lugar santísimo, y el sumo sacerdote
entró en el lugar santo diariamente durante todo el año. En el día de la expiación entraba al lugar santísimo. Y luego el registro del pecado se eliminó en tipo y se colocó en el chivo expiatorio. El chivo expiatorio no pagó por esos pecados, porque Él tomó la sangre para expiar esos pecados, por lo que solo la sangre de Cristo puede expiar los pecados. Pero eventualmente todos los pecados han sido perdonados. Ese registro de pecado será eliminado y puesto sobre el chivo expiatorio. Pero en otras palabras, es Cristo quien lo va a sostener y Satanás es el responsable porque él incitó a hacer estos pecados. Y eso es algo muy hermoso. Por eso el chivo expiatorio no murió, pero es el portador del pecado por ti, pero no pagó ningún precio, pero va a tener que lidiar con las consecuencias. Porque tú has sido redimido, ¿sí? Así que el sacrificio diario que el sacerdote oficia en el lugar santo, en otras palabras, cada pecador arrepentido que vino con su ofrenda de un cordero, confesaría sus pecados sobre el cordero. Y entonces el cordero sería ejecutado. Y esa sangre era la vida que fluía y representaba al Cordero de Dios, cuya sangre expiatoria expiaría nuestros pecados, para que la vida que pagó esa sangre se pague por mis pecados. Y por lo tanto, se registró en el santuario, en el lugar santo, con el cuernos del altar. Podríamos en términos modernos decir que fueron megas discos duros, sí, donde se almacenaba el registro de los pecados. Sí, y entraron para descargarlo, sí, y lo descargaron. Y solo cuando esa sangre estaba tomada dentro, fue tu pecado tomado dentro y había sido expiado porque ahora había sangre. Eso es muy hermoso. Es un hermoso simbolismo. Esa expiación y la sangre de Cristo pagada por los pecados que fue grabado en los registros. Ahora en el cielo un día será como si nunca hubiera pecado, porque el registro debe eliminarse eventualmente. Es el precio que se ha pagado. Así que vamos a entrar en un poco de detalle, porque el mundo quisiera que todos creyeran que Cristo entró en el lugar santísimo en su ascensión. Ahora, hemos tratado tanto esto, pero entremos un poquito más en detalle mientras tenemos esta pregunta. Así que todo lo que sucedió antes de que Cristo fuera crucificado fue una fecha posterior del cheque, una promesa. Así que todo lo que pasó a partir de entonces fue una actualidad, una que sirvió como el tipo, el santuario en la tierra, que era un tipo del celestial. Así dice el libro de los Hebreos, para que los prefigurara lo que sucedería en el cielo, que se promulgara en la economía judía. Lo que sucedió porque se había hecho realidad que se promulgara en la economía cristiana. ¿Tiene sentido eso? Así que el Nuevo Testamento es el expositor del Viejo y los dos se mezclan para que podamos entender. Ahora aquí, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que aquí tenemos un antitipo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, y Él ha ido al cielo para oficiar en el santuario en nuestro nombre, con la sangre. Ahora, el santuario terrenal tenía un ministerio, estirándose durante el año en el lugar santo, y luego entrando en el Santísimo. Entonces, el celestial debe tener lo mismo. Así que para que podamos preguntarnos, ¿por qué algunas personas dicen que entró en el lugar santísimo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque eso entraría introduciéndose en una lata entera de gusanos.
Porque nosotros veremos cuando lleguemos a Daniel 8 y 9, porque es importante. Pero si el terrenal fue un modelo del celestial, entonces tendría que entrar en el lugar santísimo primero. Entonces, cuando Jesús entró en el lugar santísimo, ¿fue en el 1844? Esa es otra pregunta. Así que nos ocuparemos de ellos. Ellas funcionan juntas, estas preguntas. ¿Hubo una especie de santuario antes? Después de la resurrección, ¿cuántas veces Jesús ascendió al cielo? Así que aquí hay una gran cantidad de preguntas. De hecho, no sabemos cuántas veces Jesús ascendió al cielo. Nosotros sabemos que ascendió al cielo después de hablar con María. Sí. Él le dijo, voy a mi padre y aún no he estado con mi padre. Iré con mi padre y vendré de nuevo. Pero la Biblia no nos dice todo lo que sucedió en esos 40 días, ya sea que si él estuviera subiendo con frecuencia, no lo sabemos. Así que para el resto de las cosas, hay esta pregunta del 1844. Ahora no vamos a tratar con la profecía, sino solo brevemente diremos de dónde esto viene en un momento. Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Ahora, este versículo es el único que trata con 1844. Ahora, si tú no sabes dónde comienza esta profecía y tú no sabes cuándo termina, porque para resolverlo debes tener un punto de partida. Ahora, no hay un punto de partida aquí, así que no puedes resolverlo desde aquí. En Daniel capítulo 9 hay un punto de partida. Por lo tanto, puedes resolverlo. Y en Daniel capítulo 9 hay algunos eventos importantes que se mencionan en orden cronológico para que sepa que está en el camino correcto. Así que entonces, ¿cuándo comienza esta profecía y cuándo termina? Bueno, en Daniel capítulo 9 te dice que desde la emisión del decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces hay una profecía de tiempo, la profecía de las 70 semanas. Y esta porción dice que será cortada de todo el tiempo. Así que si tú tienes un punto de partida y te toma los años, eso te lleva al 1844. No hay otra fecha en la que pueda funcionar. Porque todos los controles y equilibrios están entre el Mesías, cuando vendría, que moriría a mitad de la semana, y todos esos problemas verificando la profecía. Y eso es lo que se resuelve. Y hemos tenido esta discusión antes. Así que todos tuvieron lugar en el 1844. El evolucionismo tuvo su existencia en el 1844. Todos los problemas del mundo empezaron en el 1844. El espiritismo, incluso el adventismo, todos ellos comenzaron en el 1844. Eso no es una coincidencia. Por supuesto, la revolución industrial, los sistemas de comunicación, los sistemas de transporte, todos comenzaron en el 1844. En otras palabras, el mensaje tenía que salir al mundo entero. Así que cuando Jesús entró en el santuario, ¿a dónde él fue? Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Es muy importante. Entonces dijo, y he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Cualquiera que a la luz de estos versos quieran cortar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y decir que no tiene que ver nada con nosotros, tiene un problema serio. Sí, ¿tú lo crees? Claro que sí, definitivamente. Y es por eso que Jesús dijo, mostrándole al profeta Daniel,
que él dijo que tienen que entenderlo, que tienen que entender al profeta Daniel. Si tú no lo entiendes, entonces no sabrá dónde está en la corriente del tiempo. Y queremos lidiar con la corriente del tiempo. Ahora, Martín, cuando hablo de la corriente del tiempo, me meto en problemas. Sí, vamos a apretar el cinturón de seguridad, porque podríamos meternos en problemas de nuevo, pero lo diremos con mucho cuidado. Pero veremos. Bueno, de todos modos, así que la profecía, obviamente, es el comienzo de la profecía. Fue del decreto cuando Jerusalén debía ser restaurada. Y eso fue en el tiempos del Antiguo Testamento. Hasta el Mesías, que nos lleva a los tiempos del Nuevo Testamento. Y hasta el mismo final, cuando se produzca la última indignación que tome lugar en nuestro tiempo. Así que entonces la profecía abarca todo el periodo. Es una profecía muy importante. Ahora vayamos a Daniel 9:21. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que para entender el asunto, debemos considerar la visión. Si eso se aplica a Daniel, ¿cuánto más a nosotros? Por lo que debemos entender el asunto y considerar la visión. Eso es parte de lo que debemos hacer. Y el mismo Jesús lo dijo. Él dijo: cuando veas estas cosas, mira lo que Daniel dijo. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Entonces Jesús quiere que entendamos esto. Y entonces sigue la profecía de las 70 semanas que hemos tratado antes. No vamos a tratar con eso. Pero solo para completar, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la transgresión, para poner fin de los pecados, para reconciliar la iniquidad y traer justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo. Eso es un bocado. Sí. Y esto concierne a la era judía, cuando la era judía llegaría a su fin. Hubo una profecía de 70 semanas y a partir de entonces vendría la era cristiana. Sí. Y en esta profecía tú tienes las palabras que la humanidad no puede cumplir: terminar con la transgresión, terminar con los pecados, la reconciliación por la iniquidad, traer la justicia eterna. ¿Quién puede hacer eso? Solo Jesús. Solo Jesús lo puede hacer. Así que esto nos lleva al punto de Jesús. Y luego, para sellar la visión y la profecía, que esto nos lleva ¿a dónde? Hasta el final de los tiempos. Así que este es el periodo final de la profecía. Y deberíamos entender el asunto y considerar la visión. ¿Correcto? Al 100%. Bien. Un punto más por aquí. Y ungir al Santísimo. Así que tú tienes el mensaje del santuario aquí, y también tiene lo que es la unción del Santísimo aquí también. Sí, entonces, ¿qué significa la palabra ungir al Santísimo? La consagración. Así que esto nos llevará a la consagración del santuario. Así que eso significa al tiempo en que Jesús empezó su ministerio. Esto es importante porque la palabra ungir al Santísimo, esto es fascinante. ¡Wow! ¡Qué asombroso verso, Martín! Ahora, hay gente por ahí que dice que como gente con el pelo largo y desaliñado y barba fea, viviendo en entornos de hombre de la caverna al estilo de los cavernícolas, escribieron esto.
Y los grandes genios de todos los tiempos nunca han podido desentrañarlo completamente, ¿sí? Si esta no es la palabra de Dios, entonces yo no sé, yo he leído demasiados libros en mi vida, pero este es el único libro que nunca se me agota. No se puede agotar, ni siquiera en una oración, en pocas palabras. A veces, cuando lees de nuevo, dices, wow, yo no vi esto, y te sorprende porque era un agujero. Una vez escuché una serie de conferencias sobre un verso en Daniel, un verso, y eran las 8:30 con el sermón de un solo verso. Y ni siquiera se podía sacar todo lo que tendría de eso. También conozco personas que tienen doctorado, que hicieron su tesis sobre un verso. Absolutamente, sí. Colosenses 2:16, sí. Bueno, tú puedes hacer una tesis y escribir 1000 volúmenes en 3 palabras. En el principio. Ahí hay mucha lectura. De todos modos, vamos a ver lo que pasa allí. Hebreos 9:12. Ni por la sangre de cabras y terneros, pero por su propia sangre entró una vez en el lugar santo, habiendo tenido la redención eterna para todos nosotros. Esa es la versión King James. Y dice lugar santo. Y la palabra es Hagion, que en realidad significa santuario. Pero él entró en el lugar santo. Hebreos 9:12, la nueva versión internacional, dice que no entró por medio de la sangre de cabras, sino que entró al lugar santísimo de una vez por toda su propia sangre, obteniendo así la redención eterna. Ahora, ¿cuál de las dos Biblias tiene la razón? Tenemos que compararlo con el resto de la Biblia. No solo eso, sino que esto aquí, en mi opinión, es muy deshonesto, porque el lugar santísimo se dice Hagiah, y el lugar santo aquí se dice Hagion. Así que hay una agenda aquí detrás. Yo creo que hay una agenda porque esto hace una diferencia. Tú puedes ver la fecha de 1844, que es una fecha increíblemente importante porque nos lleva al final de los 2300 tales y mañana, y luego pasa a terminar en 1844. Y después de esa fecha habrá la purificación del santuario. ¿Limpiarlo de qué? ¿Hay algo sucio en el santuario celestial? No, sino que tienen que limpiarlo del registro de pecados, sí. Y necesita ser limpiado del registro del pecado para que la purificación del santuario encaje con el día de la expiación, sí. Y cuando haya este día de juicio, que la gente tenía que arrepentirse y pensar en ellos mismos y hacer las paces con Dios, porque al final, cuando salía el sumo sacerdote y ponía sus manos sobre el chivo expiatorio, si tú no eres parte de este proceso, tú serías cortado. Sí. Entonces, ese es el juicio investigativo. Así que cuando tú haces que Él entre ahí en el lugar santísimo, entonces no hay un periodo en el que tú puedas decir, ok, ahora es el día de expiación, porque no hay expiación, porque entonces hemos estado viviendo en Él durante los 2000 años, ¿sí? Sin expiación. Y eso es un problema. En otras palabras, traduciéndolo de esta forma, tú deshaces también el movimiento adventista. Totalmente. El movimiento adventista es irrelevante y el movimiento del advenimiento no se vuelve en una reunión de personas de todas las denominaciones. Otra parte de la sopa. Así que tiene que deshacerte del último mensaje de advertencia. Y el último mensaje de advertencia es el mensaje de los 3 ángeles. Haciendo el lugar santo, si tú cambias el lugar santo y lo pones como el lugar santísimo, te deshaces de los mensajes de los 3 ángeles. Totalmente. Y te deshaces de la llamada sal, pueblo mío. Y te deshaces de todo. No hay un mensaje final. Pero aquí hay una pregunta, Martin. En el mundo antediluviano, ¿Dios tenía un mensaje final? Sí.
He did? Sí. And he gave it to Noah. Y se lo dio a Noé. ¿Y cuánto tiempo predicó este mensaje? 120 años. 120 años. Ahora, estoy siendo un poco atrevido aquí. Si tomas 120 jubileos, ¿cuántos años obtienes? 6,000. ¿No son 6,000? 6,000 That's años. interesting. ¿No es eso interesante? Y cuando tú lees, sabes, el espíritu de profecía, que tienes esas fechas mencionadas muchas veces, pero estamos en un terreno muy problemático. ¿Puedo hacer otra pregunta traviesa? How old was Moses ¿Cuántos when años he was tenía Moisés translated? cuando fue trasladado? 120 years. 120 años. Is that ¿Esa es una coincidental, coincidencia or o was it fue specifically algo planned? Did God say, planeado "Walk up específicamente to the por Dios mountain que le and dijo I'm que going to caminaría put you to sobre esta sleep"? montaña y te pondré a And the dormir? Bible says Bueno, y la Biblia his dice eyesight was que su still vista seguía siendo perfect. perfecta. Todo Everything él of him was seguía still siendo perfect. perfecto. So it wasn't that he was sickly. Él no estaba enfermo. So Now, what maybe is Bueno, there was ok. something more to O that sea that que we no se Alright, sabe por so qué él he murió así. suffered a death, Entonces, but he also él sufrió had una a muerte, sí, resurrection. pero también tuvo una resurrección. Okay. Sí. Now, the Ahora, resurrection, está bien. isn't Ahora, la that the resurrección type es of un the tipo end? del fin. Yes. Sí. So Así if que you si had tuviera 120 120 years años, there, could you podría have haberlo 120 hecho years later? 120 años Now, después. this is Así how que some of the esto es como pioneers algunos de los used to think. pioneros solían pensar. Today, Y many hoy people mucha believe gente that is cree que obsolete. eso está obsoleto. But I like Pero me their gusta su thinking. forma de I pensar, like me their gusta su thinking, forma but de we're on pensar, pero dangerous ground, estamos en so un terreno let's peligroso. just skip Pasemos to a otro another nivel level aquí. But the point Pero of the el punto matter es it important? es importante. And I Y yo say, digo yes, que it sí, is es exceedingly excesivamente importante. And we've had many, Y hemos Martin, tenido muchos, Martin, many attacks muchos in the ataques world en el mundo against the contra el Advent mensaje del adventismo. and it is Y es essential esencial to the para los opponent oponentes to have Jesus enter que into the Jesús most entre en holy el lugar place, santísimo to get rid para of the deshacerse de la relevance of the relevancia del judgment mensaje de message. juicio. That's it, right? Sí, And even e incluso within our dentro own de ranks, nuestro propio rango there have ha habido been ataques attacks on a this. esta cosa. And I think of Ford, Por ejemplo, example, Ford, who would make it quite quien a point lo haría that un he gran entered into punto the most que entró en holy. el lugar santísimo. And Y many, muchos many a teólogos theologian will agree with it. estuvieron de acuerdo con Well, it ellos. becomes Y sería un troublesome problema if you use si the alguien NIV. usa la nueva versión internacional, porque Prove anything. Yeah, no you podrá actually have a probar point. ninguna cosa, sí. Yes. So there's a point here. Así que which aquí is hay un very punto interesting. que es muy And we interesante. spoke about Y hablamos de anoint the ungir most holy, al remember? Santísimo, ¿recuerda? And the word there was Y la the palabra allí sanctuary. era el santuario, So, sí. the anointing of Así the que la tabernacle. unción del When did tabernáculo, that take place? ¿cuándo sucedió eso? And what happened there? ¿Y qué sucedió allí? And actually you have to Y en go realidad through the tienes whole of que Leviticus repasar chapter todo el 8. capítulo 8 de Levítico. And here's an interesting Y aquí hay una declaración statement interesante from the signs of the time. de las señales de los tiempos. And this statement has been used many Y times esta to declaración say that se ha Jesus utilizado entered muchas into the veces most para decir que holy Jesús entró en el when lugar he santísimo ascended up to heaven. cuando ascendió al cielo. And Ford quoted this Y Ford to say citó esto that he para went into decir the most holy. que él entró But en el he lugar would santísimo, very cleverly leave out a pero little muy part. hábilmente dejaría fuera una So, pequeña I'm not porción. going to read Así que his, no voy a I'm leer going el to suyo, read it voy as a it leer was. cómo Okay? estaba. Christ's glory La gloria did de not Cristo appear when no he was apareció upon this earth. cuando él estuvo sobre esta He was then tierra. a man of sorrows Él fue un and hombre acquainted with de grief. dolores y Men familiarizado hid en their quebrantos. faces from Los him. hombres le ocultaron la But cara, he was following pero the estaba path siguiendo God el had camino marked que Dios out for him. le había marcado. Still bearing Aún humanity, con la he humanidad ascended to heaven, ascendió al cielo, triumphant and triunfante victorious. y victorioso. He has taken the blood of Ha the llevado la sangre de la atonement expiación into the al más holiest of santo de all. todos. That's the most holy place. Ese no es el lugar santísimo. Sprinkled it upon the mercy seat and his own La ha garment, rociado sobre el and blessed propiciatorio the people. y sus propias vestiduras, Soon y ha he will bendecido appear al the pueblo. second time to Pronto declare aparecerá that there por is segunda no more vez sacrifice para declarar for sin. que no hay más sacrificio por el pecado. Martin, when you read Ahora, that Martín, cuando tú statement, where lees did he go? esto, Into the most holy. ¿dónde Aha, dice he went into the most holy. que fue al lugar santísimo? But we've Bueno, just pero acabamos read de in the leer King en la James King that he James went into the holy. que entró el lugar Now, santo.
Ahora, si tú lees las versiones modernas, las Biblias modernas, dicen que entró en un lugar santísimo. Y donde quieras que tú leas en el espíritu de profecía, dice que oficiaba en el lugar santo, excepto aquí. Él fue el más sagrado de todos. Pero luego debes leer con mucho cuidado. Le roció sobre el propiciatorio, en lo más santo, y en sus propias vestiduras. Ahora Ford quitó hábilmente esta pequeña sección aquí y sus propias vestiduras y bendijo al pueblo. Pronto aparecerá la segunda vez para declarar que no hay más sacrificio por el pecado. Ahora, ¿por qué es importante que hayan removido la palabra de la prenda que poseía? Eso fue algo descaradamente. Bueno, no quiero ni siquiera usar la palabra. Es una flagrante falsificación. Seamos amables. Ok, ¿por qué es importante? Bueno, vayamos al capítulo 8 de Levítico. No tenemos que pasar por todo, pero hay algunos puntos destacados aquí que son muy interesantes. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, y los 2 carneros, y el canatillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que ahora, esta era una ceremonia para ungir el santuario por su primer uso. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Esto es fascinante. Entonces lo llevó y los lavó con agua. Él los lavó. Ellos no podían lavarse ellos mismos. Ahora estaban siendo ungidos para su tarea del sacerdocio, y tenían que ser de los descendientes de Aarón, y Moisés, por supuesto, era el hermano de Aarón. Y Moisés está tomando una posición aquí. Él está ungiendo a Aarón y a sus hijos al sacerdocio. ¿Qué te dice eso? Que no podrían hacerlo por ellos mismos. Ellos no podrían hacerlo por ellos mismos. Así que esto debe haber sido bastante vergonzoso. Aquí está Moisés y lo está lavando. Esto nos dice que Cristo es el único que nos lava. Amén. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Así que ¿quién lo vistió? Moisés. Sí, probablemente tenía puesta su ropa interior. Claro. Pero el resto de la ropa se la colocó. Fue colocada por Moisés. Así que ese es el tipo. Y en el tipo, ¿quién te viste con el manto de la justicia? Cristo. Sí. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro el mismo los urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. O sea que aquí está la santidad para el Señor. Así que fueron apartados para un uso santo. Ellos fueron ungidos. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo. Y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Okay. Todo lo que estaba allí. ¿Eso incluye el arca del pacto? Claro que sí. Si quieres estar absolutamente seguro, solo ve al capítulo de Éxodo, el capítulo 30.
donde tenemos esta descripción previa de lo que sucedió allí. Iremos al versículo 26, donde tuvo lugar la ceremonia. Y Dios le dijo, y tú ungirás el tabernáculo. ¿Leímos eso en Daniel? Sí. De la congregación con ella y el arca del testimonio. Y la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Ahora, ¿dónde están? Ellos están en el lugar santo. Así que tuvo que ungir el lugar santísimo y el lugar santo. Y el altar del holocausto con todos sus vasos y utensilios. ¿Dónde estaban? Afuera. Así que tuvieron que ungir todo el santuario. Y los santificarás para que sean santísimos. Todo lo que los toque será santo. Ahora, Martin, en toda la Biblia, cuando tocas algo inmundo, tú te vuelves inmundo. Pero aquí tenemos lo contrario. Si tú tocas algo santo, eres santo, ¿sí? Pero a nadie se le permite entrar allí, a menos que cumpliera ciertas condiciones, o de lo contrario, moriría. Ahora, esto es muy importante. Así que volvamos al capítulo 8 de Levítico, al verso 10 nuevamente. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Así que este es un resumen de lo que acabamos de leer. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y las fuentes y sus bases para santificarlo. Así que había mucha actividad alrededor del altar del holocausto, porque esto tipificaba a Cristo y su sacrificio. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Ahora, este aceite que fue derramado sobre su cabeza era un chorro de aceite tan copioso que goteaba por su barba. Eso es lo que simboliza eso, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. Así que Dios quiere ungir el sacerdocio con el Espíritu Santo. Sí, es casi empaparlo, hasta que el aceite goteaba. Era un ritual fascinante. Esto está lleno de simbolismo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas. ¿Quién lo hizo? Moisés. Le ciñó con cintos y le ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y entonces le puso santidad al Señor en este lugar muy esencial. Y estaba escrito en la frente. ¿Qué hay en la frente? Está el asiento de tu conciencia. Oh, sí, sí. Dios también dijo que escribiera esta ley en el corazón y tenías que ponerlo ahí, en tu mente. Tenía que estar en tu mente. Luego hizo traer el becerro. Así que aquí entra la ceremonia de la unción, que la primera ceremonia tenía lugar en el santuario, que podía ser usado todo el santuario, tenía que ser ungido. Y el sumo sacerdote tenía que ser ungido. Este es un tipo. Y continuamos. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con sus dedos sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliarlo sobre él. Ahora, el ritual con el buey es muy extenso. Iba a haber un lavado y había agua y sangre de por medio. Y cuando Jesús murió, había agua y sangre involucrada. Y eso concernía a todo el santuario y al pueblo. Y tomó toda la grasa que estaba por dentro y el carbón por encima del hígado y los 2 riñones y su grasa, y Moisés los quemó sobre el altar. Ahora la grasa representa el pecado y eso será quemado. Pero el becerro y su piel, su carne y su estiércol los quemó con fuego. ¿Dónde fue Jesucristo crucificado?
fuera del And he campamento. brought the ram for the burnt offering, and Después then they hizo que sacrificed trajeran the el carnero del ram, etc. holocausto, And in verse etcétera. Y el 22, verso 22 we read, and he brought the leemos: other después ram, hizo que the ram of trajeran a otro carnero y el consecration, carnero and de las Aaron and his sons laid their consagraciones, hands upon y the head of the ram, pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero and he slew it. And y lo Moses degolló. took Y up tomó the Moisés blood de of la it sangre and put it y la upon the puso tip sobre el of lóbulo de la Aaron's oreja right derecha de ear. Aarón. Now this is all very fascinating. Ahora, esto es muy So, first it fascinante. was a ram. Así que primero había un Now, carnero. there were two kinds of offerings. Ahora, There was an habían dos offering of tipos a de lamb, ofrendas. Había una and there was ofrenda an de un offering cordero of a ram. y había But una here in the ofrenda de un consecration, carnero. it was a ram. Aquí en la Now, the ram consagración era un carnero. represents Christ Ahora el in his carnero maturity. representa a Cristo en The su lamb madurez. represents Christ at El the cordero beginning of his representa a ministry. Cristo en el comienzo de su So, ministerio. Christ is both. He's the lamb, Así que Cristo but he's es also the ambos. ram. Es el And he cordero, paid pero the también price. es el Now, this carnero. blood Y él pagó el precio. was Ahora, placed esta sangre on se different colocó parts of the body. He en put it on diferentes Aaron's partes del cuerpo. right ear. Se lo puso en la oreja Be derecha careful de what you hear, Aarón. my friend, Ten and cuidado what you con lo que listen. escucha, mi amigo. and how you Ten discern cuidado con lo que what you're escucha listening y to. cómo discierne And las upon cosas que the está thumb of escuchando. his right hand. Y sobre el pulgar de su mano Now, to this derecha. day, when you Hasta go el to día the de hoy, bank, cuando tú vas al and you banco register your bank account, y registras tu well, they used cuenta the whole hand. bancaria, In the old days, it was always the thumb. te hacen poner tu dedo. Now, the thumb is the one that moves Ahora, your el hand, pulgar and es el it is que basically mueve tu a mano. symbol Y es básicamente of un how símbolo you use your hand. de cómo In tú other words, what you usas do. tu mano. Be En otras careful palabras, what you do. ten cuidado con lo que haces. And upon the Y great con los toe of his right foot. grandes dedos del Be pie. careful where you Y con los walk. grandes dedos del pie derecho. You must Tenga walk in the cuidado ways por of donde the Lord. camina. Debe You caminar en must los caminos listen del to his Señor. word. You must Debes understand escuchar his su word. palabra. And, Debe entender su palabra. You must also act. you must act. Y también debes accordingly. actuar. Debes actuar en And he consecuencia. brought Aaron's sons, and Moses put the blood upon the Hizo tip of acercarse their luego right los ear hijos and de upon Aarón the y thumb puso of Moisés their de la right sangre hand, sobre él el lóbulo and de upon sus the orejas great toe of derechas, their right feet. sobre And los Moses pulgares de sus sprinkled manos the derechas blood y sobre los upon pulgares the de sus altar pies round derechos. Y about. roció So these Moisés la people sangre were sobre el altar being alrededor. Así que sanctified. esta gente estaba siendo santificada. Absolutely sanctified. And there were many Absolutamente rules santificada. that were Había applied, muchas reglas que to se the aplicaron For example, al sacerdocio. they were not allowed Por to ejemplo, drink wine no se or les strong drink. permitía beber vino And o very alguna shortly bebida fuerte. thereafter, Y Nahab muy and poco después, Abihu, Nahab they y drank. Bairu and they died bebieron as a y consequence. ellos murieron So, como consecuencia. when the Bible says Así que cuando la that, Biblia dice in the New Testament times, que en those los that tiempos follow del Nuevo Christ will Testamento be a los que royal siguen a priesthood. Cristo serán un real sacerdocio. Following the same. What does that mean? Se está refiriendo a lo mismo. ¿Qué eso significa? Que Yeah. deben tener cuidado. Must be Debes careful tú what tener you do. cuidado. Debes tener And you cuidado must be careful con how you lo que walk, tú haces. Christian Debes walk, tener right? cuidado cómo caminas. And if you want to Sí, be part of the priesthood, porque eres then you cristiano. must Y si abstain quieres ser from parte del sacerdocio, entonces debes abstenerte anything alcoholic, right? Exactly. de cualquier cosa Right. alcohólica. Bien, ok. But we're still getting to the point here. Pero aún estamos We're being a yendo little bit al laboursome punto here aquí. for Estamos the siendo un people, but poco let's try. laboriosos aquí. And then there are other issues Pero and intentemos offerings that they had to do, ver and este the wave problema offering, etc. Y ver And qué all of podemos that, ofrecer ahora, Even the etc. wave offering. All Todas of estas this, cosas que we se can ofrecen, spend podemos a pasar long mucho time, tiempo en because esto, all of porque this is también es symbolic as algo well. simbólico del Every single ministerio. Christ's Todas cosas es ministry simbólico of del his ministerio de Cristo e up in incluso the en la heavenly sanctuary. crucifixión y en el santuario Now we celestial, get to the correcto. crux of Pero the ahora matter. llegamos al meollo del asunto. If you Si read tú verse lees el 30, verso 30, and Moses took luego of the tomó Moisés anointing del oil aceite de la and of unción, the unción blood, y de la sangre which was que estaba upon sobre el the altar altar, y and la roció sprinkled it sobre upon Aarón Aaron y sobre and sus upon his vestiduras. garments. Did you get ¿Chequeaste that? eso? And Y upon sobre his sus sons hijos y and upon sobre his sus sons' vestidos garments with con him, él. and sanctified Aaron and his Y garments, santificó a Aarón y su vestidura y a and sus his hijos sons y las and his vestiduras de sus sons' hijos con él. garments. Is the Lord making a point there? Yes. El Señor está I think he haciendo un is, gran punto right? allí, sí. Now, Martin, Ahora, Martin, this ritual este ritual of sprinkling the blood on de the rociar la garment sangre took place only en once. las prendas When tuvo the lugar solo sanctuary una was vez, consecrated cuando el for santuario use. fue consagrado para su uso. Thereafter, A partir they de entered entonces, into
Ellos entraron en el ministerio. La gloria de Cristo no apareció cuando estuvo sobre la tierra. Él vino como un hombre de dolores, familiarizado con el dolor. Los hombres le ocultaron la cara. Pero él estaba siguiendo el camino que Dios le había trazado. Él todavía estaba en la humanidad y había ascendido al cielo, triunfante y victorioso. Él ha tomado la sangre de la expiación en el más santo de todos. Lo roció sobre el propiciatorio y sus propias vestiduras y bendijo al pueblo. ¿Qué ceremonia fue esa? La unción, la ceremonia de la iniciación. Sí. Entonces, ¿cuándo comenzó el ministerio del santuario? Cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Qué ceremonia fue esa? La ceremonia de iniciación. La de iniciación. Entonces, ¿cuándo comenzó el ministerio del santuario? Cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo el santuario estuvo listo para usarse? El mismo día. Así que cuando Cristo subió al cielo, se llevó a cabo la ceremonia de consagración. Esa es la primera vez que el sumo sacerdote puede usar el santuario. Así que él estaba en el santuario antes o no. No había sido consagrado. Vimos la ceremonia de consagración. Y de acuerdo con el capítulo 8 de Levítico, esto tenía que tener lugar antes de que el sumo sacerdote pudiera oficiarse como sumo sacerdote. Así que consagró todo el tabernáculo, incluyendo al lugar santísimo, y luego regresó al lugar sagrado y ministró allí, correctamente. Y se quedó en el santo por un periodo de tiempo, hasta que el santuario tuvo que ser limpiado. ¿De qué? De los registros de pecado. ¿Puede entender, Martín, lo astuto que es para quitar estas palabras y sus vestiduras? Seguro, sí. Eso cambia todo, totalmente, sí. Cambia todo en cualquier momento. Entonces, en realidad significa que entró en el lugar. Pero esto solo sucedió en la consagración. Aquí hay otro punto. La exactitud del espíritu de profecía me aturde cada vez que veo esto. Esto es asombroso, es asombroso. ¿No es así? Bueno, Martín, hay gente que dice que esta persona que escribió este tipo de cosas sufría de una patología del cerebro o tuvo ataques epilépticos, como dijimos antes, y nunca jamás la han estudiado una y otra vez, excepto para demostrarle que está equivocada o para acusarla de que las cosas que le incomodan. Y piensen lo importante que era que esta ceremonia se llevara a cabo así. Que tan humillante debe haber sido para Aarón y sus hijos. Sí, que Moisés, para consagrarlo, tenga que vestirlo. Y luego, estos tenían que permanecer allí durante 7 días. En otras palabras, probablemente tuvo que practicar una y otra vez para estar seguro de que no se equivocan. Y que no tenían justicia en ellos mismos, sino que le fue puesto. No se estaban lavando ellos mismos, sino que eran lavados y sus ropas fueron rociadas con la sangre. Y esto los hizo justos. Solo a través de la aspersión de la sangre puedes convertirte en justo. Si esta no es la pluma de una persona inspirada, entonces nunca he leído a una persona inspirada en mi vida. Así que espero que responda a la pregunta de si Cristo entró en el lugar santo o al lugar santísimo. También hay gente que dice que el trono del Padre está en el lugar santísimo. Así que por eso fue un poco, y luego en Apocalipsis dice que fue al anciano de días. Entonces, ¿cómo explicamos esa parte? Bueno, tú ves que la gente tiene esta idea de que Dios está fijo en un lugar, pero el trono de Dios es móvil. Si tú lees la visión de Ezequiel, por ejemplo,
Tú tienes una explicación del trono móvil de Dios. Y había más de un trono también. Había un trono en el lugar santo. Sí. El altar de los panes de la proposición también era un trono. Y tiene dos coronas, sí, alrededor, sí, dos coronas. Porque Él se sentará en el trono de su Padre, correctamente. Ambos eran parte de ese trono. Así que, de la misma manera, Cristo no está inmovilizado, Él se mueve, pero su oficio es el oficio del lugar santo. Bueno, sabes, en realidad esta tipología y estas enseñanzas son tan hermosas. Sí. Así que, Martin, si Él entró en el lugar santo, en algún momento, Él debe moverse al lugar santísimo si va a cumplir la prefiguración en el Antiguo Testamento. Sí. Él debe moverse al lugar santísimo en algún momento de la etapa. No hay verso en la Biblia, aparte de ello, de la profecía de los 2300 días, que te dé una purificación del periodo del santuario. Entonces, 1844 es muy relevante. 1844 se vuelve relevante porque la profecía tiene que ser cumplida. Entonces, el mensaje del juicio, el tiempo de su juicio ha llegado, debe ser relevante. ¿Sí? Ahora, Dios podría prescindir de todo eso. Yo quiero decir, Dios lo sabe todo. Él no necesita libro de registro, por lo que no tiene que demostrar su valía con cualquiera. Pero ese no es su carácter. Es por los demás, sí. Es por los demás que hay registro. Para que todos, al final de todo, del proceso, sean capaces de satisfacerse a sí mismos. Que Dios es justo y equitativo y justo y verdadero y justo y recto. Ellos dirán, tus juicios son verdaderos. Esto es hermoso. Sí, es hermoso. El plan de la salvación completamente es hermoso. Pero si tú ignoras un pequeño matiz, un poquito, y sus vestiduras terminan en total confusión. Y luego también, cuando estaba en el lugar santo, y luego en 1844 fue el juicio con al Santísimo. Eso no significa que ya no cumple su papel del lugar santo. De lo contrario, no habría esperanza para nadie, ¿verdad? Él sigue siendo la luz del mundo, sigue siendo el pan de vida, y su justicia todavía se mezcla con las oraciones, y mientras se cierre el periodo de gracia, tiene acceso a Él. Todavía oficia tipológicamente por ti en el altar del incienso, sigue siendo la luz del mundo, es el pan de la presencia de Dios. Todas esas cosas suceden al mismo tiempo. Pero el juicio ha comenzado. Entonces, Martin, espero que eso responda a la pregunta. En mi mente y de acuerdo con las Escrituras, no puede haber duda que cuando Cristo ascendió al cielo, hubo una ceremonia de consagración donde la sangre también fue llevada al lugar santísimo. Y la sangre fue rociada en su vestidura, por lo que es la ceremonia de consagración. Y después de eso, Cristo ofició en el lugar santo hasta que llegamos al final de las 2300 tardes y mañana de la profecía, porque esa es la única que me dice cuándo ocurrió el cambio. Sí, eso fue en el 1844. Y Daniel nos dijo que la profecía nos lleva a los últimos eventos. Eso significa que debe llevarnos al último mensaje de advertencia. Sí, que es el mensaje de los tres ángeles. Sí, el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles son equivalentes a lo que sucedió en los días de Noé. Porque él, o sea, el tipo, él dijo, la destrucción viene. Entra en el arca. Así que la última generación también tiene la instrucción de decir que el juicio viene, que ha llegado el momento de su juicio y ha llegado el momento del juicio.
adora a Dios que hizo los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el mensaje del primer ángel. Y luego viene la advertencia contra Babilonia. Y luego viene la advertencia contra la marca de la bestia que anula la ley de Dios. Y entonces apareció en el libro de Apocalipsis el arca del pacto en el cielo. Y tú miras hacia arriba y ves el arca del pacto. ¿Qué estaba dentro del arca del pacto? La ley, la ley. Así que para que la ley tenga nuevamente prominencia al final de los tiempos, eso es parte del mensaje. Elige este día a quién servirás. O estás sirviendo a Baal y lo que representa a Baal, o tú estás sirviendo a Dios. Obedece los mandamientos de Dios o obedece los mandamientos de los hombres. Ese es el problema al final de los tiempos. Sí. Entonces Daniel nos dice que esta es la cosa final que va a pasar en esta tierra. Y estamos viviendo en ese tiempo. ¿Tú crees que cuando esto realmente se materialice y este mensaje llegue al mundo, tú piensas que será un mensaje popular? No, definitivamente no. El mensaje de Noé no era popular. Mucha gente debe haber pensado, y yo me pregunto, cuando los animales empezaron a entrar al arca, quiero decir, bueno, ¿cuál era este fenómeno natural que estaba pasando? Sí. Y es interesante que Dios trajo a los animales, que Dios los trajo, porque hubo alguna fusión de amalgama que habían tenido lugar para que esas criaturas que habían sido genéticamente comprometidas no fueran traídas al arca. Y aquí tienes la misma situación. Tenemos otra arca. El arca es la iglesia final de Dios, donde la gente debe ser llamada a su compañerismo. Y asociado también tenemos el arca del pacto. Y todos tienen que tomar esta decisión a favor o en contra de aceptar esta aspersión de la que estamos hablando. Entonces, creo que es un tema muy importante que entendamos esto del santuario, que entendamos el lugar donde está la ley. Y dimos una conferencia sobre eso en uno de los episodios anteriores de WhatsApp. Así que yo me sorprendo yo mismo, Martin, de cómo Dios, y yo creo que Dios está liderando estos videos, estas discusiones que estamos teniendo. No es como si nos sentáramos de antemano y elaboráramos una lista de esto es lo que vamos a discutir o esto. No lo hacemos, porque eso es lo que me gusta, esto es lo que sucede. Porque aquí hay preguntas que se responden y luego esto conduce a otra cosa más. Y Dios quiere, y Dios nos lleva a algo más y algo más y algo más. Bueno, estaba pensando ahora cuando tú mencionas el arca del pacto. Todo esto, nosotros debemos hablar sobre los pactos de Dios. Sí, los pactos de Dios, sí. Porque ese es el pacto de Dios. Y sí, si hay pactos diferentes, bueno, tendremos que hablar de eso. Sí, tendremos que hablar de eso, porque la gente está confundidos y piensan que hay un nuevo pacto y que hace obsoleto el antiguo pacto. Pero como vemos, el Antiguo Testamento es en realidad el tipo del Nuevo Testamento. Así que no hay nada obsoleto en esto, sino solo lo aclara. Entonces, estas son cosas que realmente molestan a las personas. Y todo es para gloria de Dios, como lo dijiste. Sí, absolutamente. Así que estudiemos estas cosas juntos. Asegurémonos de que entendamos dónde estamos en la corriente del tiempo. Porque yo no sé, Martin, pero estoy absolutamente convencido que estamos en la última agonía de este planeta. Y el mensaje de advertencia pronto llegará a su fin. Y esa puerta será cerrada, no por nosotros, sino por Dios. Y es nuestra oración que todos estén a bordo de esta arca final que se abrirá camino hacia el mar de vidrio. Oremos. Celestial, qué privilegio tener la palabra de Dios a nuestra disposición. Y qué privilegio saber que solo Dios puede inspirar
tal mensaje, ningún ser humano incluso es capaz de armar tal trama y luego estirarlo durante miles de años en absoluta armonía, de tipo a antitipo, desde el comienzo profético hasta el final profético. Yo me quedo asombrado y humillado ante la palabra de Dios. Que todos nos postremos ante estas palabras y lo incorporemos a nuestras vidas y a nuestra misma adoración. Que un día podamos estar de pie ante el Hijo de Dios y que podamos reconocer que hemos internalizado con el pan de vida. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, clique aquí. Cuando aparezca la campana, clica de nuevo para recibir las notificaciones. What's the next video? Click here. Thank you. Que Dios te bendiga.